Hola, bendiciones, me llamo Víctor Camacho y en el vídeo de hoy te voy a dar unas indicaciones para que puedas hacer tu devocional, porque hacer el devocional es muy importante, pero hay personas que no lo saben hacer o por pereza o porque realmente no tienen el conocimiento suficiente. Quédate en este vídeo y te ayudaré a que hagas un devocional de provecho. Así que empecemos con el vídeo. El devocional es algo fundamental, es algo importantísimo, porque hacer un devocional es dar o estar con Dios durante un tiempo de nuestro día. Nosotros tenemos un día que hace 24 horas y muchas de las veces nosotros no pasamos ni un minuto con Dios, que es el que bendice las 24 horas. Así que, ¿por qué tenemos que hacer un devocional? Porque Dios es el que cuida de nosotros, Dios es el que tiene autoridad, Dios está en el control de todas las cosas. Y no es interesante pasar tiempo con ese Dios tan poderoso que Él es el que controla todas las cosas. Por eso es importante tener un devocional, porque Dios nos habla, nos aconseja y nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a soportar las cargas, las luchas que tenemos diarias. Así que lo primero que tenemos que hacer para empezar a hacer un devocional es analizar por qué hacemos un devocional. Porque si nosotros no encontramos un motivo, no tenemos una meta, no tenemos un porqué, entonces nosotros no tendremos esa fuerza, esa actitud de hacer el devocional. Yo cuando mentalizo qué es lo que yo quiero realmente, es acercarme más a Dios, es estar más cerca de Dios, y por eso yo quiero hacer un devocional. Yo quiero aprender más de Dios, porque aprendiendo más de Dios voy a solucionar más problemas. Aprendiendo más de Dios voy a conseguir milagros o favor de Dios a mi vida, a mi casa. Por eso tenemos que mentalizar por qué queremos hacer un devocional. Solamente hacer por hacer no te va a hacer ir a hacer un devocional. Pero si tienes un propósito, tienes una meta, tienes algo que necesita ser realizado, entonces te vas a motivar y vas a hacer ese devocional. La segunda cosa que tenemos que hacer para hacer un devocional es organizarnos. Nosotros tenemos que organizar un momento del día donde sí podamos dar tiempo a Dios. Porque dar un devocional a Dios de calidad, un devocional eficiente, un devocional que valga la pena, un devocional que Dios recibe, es un devocional sincero, es algo organizado. No es un momento de que te pongas ahí a leer un versículo durante un minuto y corriendo, ¿no? Un devocional es dar tu mejor, es dar un tiempo de calidad a Dios. Por eso es importante organizarnos, saber en qué momento del día podemos organizarnos. Yo, por ejemplo, me pongo el despertador media hora antes del horario que uso para ir a trabajar, porque en ese momento yo quiero entregar el devocional a Dios. Y en el primer lugar, o sea, cuando yo me despierto, trato de poner a Dios en el primer lugar y hacer un devocional en la mañana. Aunque cueste, hay veces que sí que salgo corriendo y lo tengo que hacer más tarde, pero por lo general trato siempre de hacerlo por la mañana. Pedir a Dios consejo, pedir a Dios sabiduría, para que así mi día sea un día bendecido, para que todo lo que yo vaya a hacer en mi trabajo salga bien, para que mis palabras sean palabras de sabiduría. Por eso empiezo a hacer el devocional a primera hora. Es importante organizarnos, porque si queremos hacer un devocional de verdad, tenemos que organizarnos de verdad. Otra cosa es, no basta con organizarse, también hay que hacerlo. Si nosotros apuntamos un horario, tenemos que es como una cita, no podemos faltarla. Cuando tenemos una cita con el doctor, nosotros no faltamos. Cuando hay que ir al médico, no faltamos. Cuando tenemos que resolver un problema, nosotros tenemos que ir a un sitio, al trabajo, nosotros no faltamos. Y con Dios no puede ser diferente. Si marcamos en nuestro corazón tal hora, Señor, y voy a hacer mi devocional, nosotros tenemos que estar ahí puntuales y hacer el culto para el Señor, orar, meditar en la palabra, escuchar una canción. Nosotros tenemos que estar ahí, porque Dios es un Dios organizado, es un Dios responsable, y nosotros muchas veces organizamos muchas cosas en nuestra vida, pero no tenemos la actitud de llevarlo a cabo. Si quieres hacer un devocional, no basta con organizarlo, sino que realmente hay que hacerlo. No hay una manera específica de hacer un devocional, pero nosotros tenemos que organizarnos y mentalizarnos de que Dios se merece honra, y nosotros tenemos que honrar nuestro compromiso con Dios para que tengamos un devocional de calidad. Y ahora te estarás preguntando, pero Víctor, yo quiero aprender a hacer un devocional. ¿Qué es hacer un devocional? Un devocional es un momento donde nos reunimos con nuestra pareja, con nuestro marido, nuestra esposa o con nuestra familia, para dedicar un momento a Dios. Y te voy a decir lo que yo hago, lo que me funciona a mí. Yo
como os he explicado antes, que yo me trato de levantarme, suena el móvil y apago el despertador y trato de venir a orar, trato de venir a leer la Biblia. Esto es lo que intento hacer. Yo antes de empezar mi devocional, lo que primero que hago es orar, es entregarle a Dios mi vida, es entregar a Dios este momento y que Dios hable a mi vida, porque Dios habla cuando hacemos devocionales. Entonces yo hago una pequeña oración, no hace falta que sea una oración exagerada. Muchos piensan, hay un tiempo determinado, no, es lo que Dios pone en tu corazón y lo que estás dispuesto a sacrificar para estar más cerca de Dios. Entonces yo lo que hago es hago una oración, empiezo a orar por mi casa, por mi familia, empiezo a orar por mí, pidiendo sabiduría, inteligencia, discernimiento, oro por mis familiares, oro por algunos amigos. A veces he llegado a orar por alguna persona que no me cae tan bien, porque nosotros tenemos que amar también a nuestros enemigos, entonces tenemos que orar por ellos. Entonces este momento que me encuentro con Dios, trato de hablarle con sinceridad, pedirle perdón por mis pecados. Este momento que yo quiero entregar mi mejor al Señor con sinceridad, y el tiempo de devocional, eso es lo que cada uno dispone, lo que cada uno está dispuesto a sacrificar, lo que puede sacrificar en el momento. Luego pido al Espíritu Santo que guíe mi lectura de la palabra, porque en mi devocional entra también la lectura de la palabra. Yo no suelo hacer mucho esto, pero también a veces se puede hacer que es en el momento de devocional poner una música de fondo, una adoración, cantar una alabanza al Señor. Es ese momento de comunión, es como estás haciendo un culto individual a Dios. Y eso es algo importante, hacer un devocional, porque eso mueve el corazón de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas, Dios habla con nosotros, nosotros nos tornamos mejores personas. Por eso yo siempre recomiendo hacer un devocional, hacerlo de calidad, porque Dios está en estos lugares. Y el último punto es tener constancia en el devocional, porque muchas personas hacen un devocional una vez y piensan que en ese momento Dios les va a hablar. Puede ser que sí, que Dios misericordioso vaya a dar a tu vida en ese primer devocional, pero no es mi caso. Mi caso es de estar buscando a Dios constantemente, día tras día. No soy una persona perfecta, pero yo me posiciono cada día a dar un momento de calidad al Señor. Es tratar de dar mi mejor, es tratar de estar ahí arrodillado, orando, intercediendo por otras vidas. Y así conseguimos una intimidad con Dios en los devocionales. Nadie consigue intimidad con Dios si no es pasando tiempo con Dios. ¿Cómo puedes llegar a ser amigo íntimo de una persona si no das tiempo a esa persona? Entonces es súpermente importante darle tiempo al Señor, reflexionar y estar ahí conectado con Dios constantemente. Esto no es una vez en la vida, esto es un estilo de vida. Los devocionales no están hechos para que hagas un momento y te olvides, sino que esto sea algo constante, algo diario, algo que nosotros lo tenemos que practicar todos los días de nuestra vida, porque si nosotros amamos a Dios y queremos estar con Él, debemos estar todo el momento con Él. Muchas personas quieren ir al cielo a pasar una eternidad con Dios, pero aquí en la tierra no son capaces de pasar 5 minutos con Dios. Entonces es algo ilógico querer pasar una eternidad con Dios si nosotros aquí no invertimos tiempo en su presencia. Y lo más importante es estar con Dios para tener esa presencia en el momento de paz. Yo a veces estoy un poco preocupado por algún tema, o tengo alguna cosa que resolver, o el trabajo está un estrés. Yo en estos momentos devocionales es entregarle mi vida al Señor y Dios me reconforta, el Espíritu Santo me consuela. Por eso es sumamente importante hacer devocionales, y por eso el enemigo lucha constantemente contra nosotros para que no hagamos devocionales, porque los devocionales son algo extraordinario, es una semilla que plantamos diariamente y te aseguro que darán muchísimos frutos. Así que te doy las gracias por estar conmigo en más un vídeo. Te pido por favor que le des like, que te suscribas al canal para que muchas personas vengan a conocer más de Dios, vengan a conocer más de Jesús, del Espíritu Santo, y que nosotros, si nos dedicamos a hacer devocionales de calidad al Señor, veremos resultados extraordinarios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.